Adelante, Enrique. Bueno, buen día, Luis, buen día a la audiencia. Esta fue una semana bastante movida porque pudimos participar, fuimos invitados a distintas actividades académicas, actividades organizadas desde el punto de vista social. El día 26, voy a tratar de acordarme de todas las actividades porque la idea es conversar sobre algunos puntos en común de estas tres instancias. El día 26 estuvimos invitados por COFE, una actividad organizada por COFE que se realizó en el anexo del Palacio Legislativo, relacionada con el tema del TISA. Allí coincidimos en una actividad junto con el economista Antonio Elías, junto con el doctor Pomata y con el doctor Ovenir Sartú. El día 27 fuimos invitados a una actividad por una de las agremiaciones universitarias, de estudiantes universitarios, mayo del 68, que nos invitó a hablar sobre el tema del agua. Coincidimos, entre otros, con la ingeniera Anahita Anorián, para hablar del tema del agua. Y el día viernes pasado, también nuevamente en el anexo del Palacio Legislativo, estuvimos junto otra vez al doctor Sartú, al doctor Gustavo Salle y al doctor Marcelo Nievas, a partir de una invitación que nos hizo una organización social de vecinos del oeste para hablar sobre el tema de la regasificadora. Las tres actividades fueron muy fructíferas, fueron con un importante público, se dieron en un marco de mucha cordialidad y se intercambiaron muchísimas ideas y creo que hasta puntos de coincidencia bastante llamativos de personas que venimos de distintos ámbitos y de distintos lugares, y que traíamos cada uno un bagaje de conocimientos y sobre todo de consideraciones sobre estos temas. Yo creo que a estos temas los une un común denominador, y eso fue un poco la intención, sobre todo en la última de estas instancias, de reconocer, digamos, ese común denominador que une a todos estos temas. Tú mencionabas recién el tema de los transgénicos, es otro tema que también puede ser incorporado en esta lista de asuntos. Yo hoy me acordaba, hoy temprano en la mañana, que incluso tuve que buscarlo porque ya hace tanto tiempo que no juego al ajedrez que me había olvidado hasta de algunas cosas del ajedrez, ¿no? Pero me acordaba de una posición que se da en el ajedrez. No pretendo que el oyente aprenda ajedrez conmigo, que soy bastante torpe jugándolo, pero hay una posición que se llama Suk-Swan en el ajedrez, que supone esa posición en la cual uno de los dos contendores en la partida queda en una posición de imposibilidad, tiene la obligación de mover, porque en el ajedrez mueve uno, mueve el otro, mueve uno, mueve el otro, pero uno queda en una posición que a cualquier posición en que quiera hacer, en ese movimiento que le toca hacer, queda en una situación de perder la partida. Es decir, en la posición que no está en jaque, y en las otras posiciones en las que se quiere, las que se puede desplazar con su única pieza ya al final de la partida, queda en posición de jaque. Entonces, esa partida termina empatada y así lo establecen las reglas del ajedrez. ¿Qué quiero decir con esto del Sub-Swan? Que ese es el nombre, es un nombre que viene del alemán, hoy lo estuve buscando a ver de dónde venía, que quiere decir obligación de mover. Obligación de mover, pero si yo tengo la obligación de mover y quedo en una situación de perder, la partida termina en tablas, lo que se dice en un empate, ¿no? Bueno, yo creo que hoy es la situación en la cual se encuentra el Estado uruguayo. El Estado uruguayo ha adquirido un conjunto de compromisos que lo vuelven en algún momento parte de ese fenómeno que queremos describir hoy, que se llama el fenómeno de los estados contratados, que cualquier movimiento que haga el Estado, obligado a mover, sí, obligado a actuar, para, por ejemplo, proteger el medio ambiente, para, por ejemplo, imponer decisiones en materia de salud pública. Cualquier movimiento que haga lo coloca en una situación perjudicial. ¿Por qué? Porque ha adquirido un conjunto de compromisos previos, en forma previa, ha consentido una serie de compromisos que lo atan a obligaciones muy onerosas, sí, en muchos casos. En el caso de Philip Morris lo estamos viviendo. El Estado quiso hacer o dispuso determinadas medidas en función de un interés general, como es la salud pública, para la limitación de la publicidad en materia de tabaco, de venta de cigarrillos,
Y como tenía precompromisos, como tenía compromisos asumidos con anterioridad mediante un tratado de inversión, en este caso, que se invoca por parte de la empresa, el Estado, al haber hecho esa movida de querer mejorar la salud pública, se ve obligada a respetar un negocio, a respetar un acuerdo previo, que le puede salir muy caro en términos económicos, y eso se definirá todavía, para colmo, no en los tribunales uruguayos, sino que se va a definir en casa ajena, ¿no? En tribunales que dependen a su vez o que tienen una fuerte vinculación con estos intereses económicos, como es el caso de las tabacaleras. Quiere decir que esta hipótesis, como la hipótesis de la regasificadora, como la hipótesis de los cultivos transgénicos y del paquete tecnológico que incluye todo lo que es a la aplicación de los agrotóxicos, como el famoso paquete que nos desayunó de muchas cosas de la industria de la celulosa, no son hechos aislados, son hechos que forman parte de un conjunto. Hace unos días un amigo me decía, en forma casi de broma, de chiste, me hacía una especie de adivinanza, me decía, ¿cuál es la mejor manera de esconder él decía, un elefante en 18 de julio? Bueno, meter una manada de elefantes en 18 de julio, ¿no? Y yo creo que es eso lo que nos está pasando. La sucesión, la repetición constante de episodios y de hechos, no digo que nos acostumbre totalmente a esos hechos, pero nos hace percibir que esos hechos son normales, cuando la realidad nos indica que no es así. Y yo en ocasión de una de estas charlas rescataba 4 episodios que a mí me han marcado, podría mencionar alguno más, pero 4 episodios que me han resultado muy importantes para ir comprendiendo cómo hay una unidad, hay una situación común, un denominador común en todas estas situaciones. Yo mencionaba el episodio al que yo llamo, y que se llamó a nivel de la prensa, ocurrió allá por el 4 de abril del 2006, lo que se llamó el asado de Anchorena, ¿no? En aquel momento estaba en pleno apogeo y conflicto con Argentina por la instalación de la planta de Botnia, hasta que se anuncia de que hay un arreglo, que hay un acuerdo, que hay un borrador de un acuerdo entre el Estado uruguayo y el Estado argentino, que incluso ese borrador ya venía redactado, viene aceptado por parte del gobierno argentino, llega en aquel momento al edificio Libertad, cuando la presidencia de la República estaba allí. El entonces secretario de la presidencia, el doctor Gonzalo Fernández, se desplaza del edificio Libertad hacia la Ciudad Vieja, donde Botnia tiene sus oficinas. La prensa estaba muy interesada, era el tema del momento. Ven como él sube al edificio, al rato baja el edificio, le colocan los micrófonos y con bastante malestar, era muy visible, el entonces secretario de la presidencia dice que lamentablemente la empresa no acepta el acuerdo. ¿Qué significación tenía este aspecto, que hasta puede ser considerado anecdótico? Bueno, que en el acuerdo entre 2 estados, en realidad la voluntad de los 2 estados no era la importante, sino que la voluntad definitoria de si había acuerdo entre 2 estados era la voluntad de una empresa privada. Eso era algo que debía rompernos en aquel momento los ojos. ¿Cómo puede ser posible que una empresa privada decida la suerte de un acuerdo entre 2 estados? ¿Cuánto poder tiene esa empresa privada? ¿Cuántos compromisos hay respecto de esa empresa privada para que pueda ejercer de una forma concluyente su voluntad frente a la de 2 estados? El segundo episodio, los estoy tratando de mencionar en forma cronológica, es un episodio que ocurre el 4 de marzo del 2008. Decíamos que el anterior fue en el 2006. El 4 de marzo del 2008, Botnia decide hacer una fiesta para festejar su instalación en el Uruguay. Ya había empezado a funcionar, ya había sido construida la planta, ya había empezado hacía un par de meses el funcionamiento de la empresa, y se decide hacer una fiesta que no se hace en Fraiventos. Se alegan razones de seguridad porque se tenía miedo de lo que pudiera ocurrir con la gente en Gualeguaychú, que pudiera cruzar, en fin. Lo cierto es que esa fiesta se decide hacer, y ahí está el elemento más molesto a mi juicio, se decide hacer nada menos que en el Cabildo de Montevideo.
yo creo que ese hecho es un hecho también sumamente importante. Yo sinceramente no sé si los fineses, finlandeses, vikingos, pongámosle el nombre que quieran, sabían qué significa el cabildo para el Uruguay. La fiesta la podían haber hecho en el Sheraton, en el Radisson o en cualquier otro lugar, y en el Conrad, y no me hubiera causado ningún malestar. Pero que se haga en el cabildo de Montevideo, donde tenemos la partida de nacimiento del Uruguay, nos guste el Uruguay como nació, como no nació, pero allí se juró la Constitución en 1830, es un hecho sumamente significativo. Casi de refundación, una intención de refundar el país, porque además esa fiesta es una fiesta hecha por la empresa, una fiesta cerrada donde la prensa prácticamente no pudo ingresar, y fue hecha para festejar junto con las autoridades respectivas. Yo me acuerdo que en un proceso judicial que nosotros teníamos con respecto a Bodnia, nosotros le preguntamos a la directora de Medio Ambiente, a la ingeniera Alicia Torres, si había ido a la fiesta, y el nos reconoció que sí, que había ido a la fiesta. Ese es el segundo episodio que realmente nos resultó sumamente molesto, pero al mismo tiempo muy elocuente de lo que estaba pasando. Sí, Luis. Que eso que tú estás, lo de Gonzalo Fernández me acuerdo perfectamente. Este segundo episodio no lo recuerdo. Ahí está. Pero lo que tiene mucha importancia es que estas empresas están asesoradas por equipos de marketing, de logística, y que eso es una forma de expropiarnos parte de la historia y de integrarse en la psicología colectiva, como que son parte de un proceso integrado al desarrollo del Uruguay. Es altamente simbólico. Exacto. Desde la simbología de lo que es el cabildo, estar ahí, apropiarse para iniciar esa actividad, es una forma de mimetizarse y de entrar a ser parte de un elemento folclórico y que la población lo acepte como que es algo bueno. Correcto, exacto. Tú lo has dicho, lo has definido muy bien. Ese es el propósito, era el propósito de esa circunstancia. Más aún, me salteo uno de los episodios para mencionarlo al final, pero el tercer episodio que yo iba a mencionar está muy vinculado a lo que tú dices. Yo lo he mencionado ya muchas veces. Es el famoso informe que hizo la empresa Cifra para la empresa Aratirí. La empresa Cifra en determinado momento colabora con el estudio de impacto ambiental, con el segundo estudio de impacto ambiental que presenta Aratirí. Esto es presentado en el 2011, está en el expediente respectivo, está en un expediente público, un expediente del Ministerio de Medio Ambiente. Y ese informe de la empresa Cifra, una empresa conocida, a cargo dirigida por el doctor Néstor González, hace un informe en el que en determinado momento, es un informe de marketing justamente, lo que tú decías, un informe de ocultamiento del sentimiento de la población frente a la llegada del proyecto Aratirí, y allá al final del documento realiza algunas recomendaciones. Las tres recomendaciones principales que realiza, incluso utiliza creo que la expresión para vender el proyecto a los locales, bien una expresión de marketing, ¿no? Y yo siempre lo menciono y lo repito hasta el cansancio, yo hubiera preferido que nos dijeran indígenas o nativos antes que nos dijeran locales, y sobre todo dicho por una empresa que es local, ¿no? Tratándonos a los locales como si fuéramos una especie de objeto de manipulación, ¿no? Bueno, pero para vender el proyecto a los locales se hacen tres recomendaciones. Una, debatir, no informar, o informar exclusivamente a quienes hay que informar. La segunda recomendación, no debatir. Porque si se debaten estos temas, se coloca enfrente, se eleva a quien está enfrente, quien está en la posición contraria, y se le da visualidad, y se va al tema, creo que la expresión que utiliza de enfrentar los unos con los otros, en fin, toda una serie de juegos de manejo social, por decir de alguna manera. Y la tercera recomendación, la más grave de todas, si ya no eran graves estas de no informar y no debatir, es la de que dejar que sean las autoridades que están legitimadas por los cargos públicos, por el voto que ha supuesto su colocación en esos cargos públicos, que sean las que informen o las que lleven adelante y hagan la exposición del proyecto respectivo. Otra vez volvemos a la misma idea. La utilización del Estado al servicio de la voluntad de determinados y concretos intereses privados.
El otro episodio que yo indico generalmente es el famoso contrato de inversión con Montes del Plata, también en el año 2011 cuando se firma. Y solo remitirse a dos cláusulas, aquellas cláusulas que hablan de lo que se conoce como congelamiento del derecho. Ahora me vine a enterar que también las llaman las cláusulas cremallera. Eso me vine a enterar porque aparentemente ahora en este acuerdo del TISA, una de las mayores preocupaciones que incluso ha expresado el gobierno, aparentemente en un documento ahora muy reciente de este viernes, es de que en efecto en el acuerdo del TISA va a haber cláusulas cremallera. Esa es la expresión que se le usa. Yo prefiero llamarlas, no la invento yo, las cláusulas de congelamiento del derecho, las llaman cláusulas de estabilidad o cláusulas de blindaje, que las hemos comentado muchas veces, que lo que suponen es lo siguiente: no le dicen al legislador nacional, usted no puede legislar en contra de mis intereses privados, pero sí le dicen, le están diciendo al legislador, en definitiva le están diciendo a la ciudadanía representada a través de sus legisladores, están diciendo al pueblo, ustedes no pueden legislar, si usted puede legislar contra mis intereses, pero si legisla contra mis intereses, sepa desde ya que yo tengo un derecho de reclamar una indemnización o una compensación. Y si usted no me la quiere pagar, no me quiere compensar, no me quiere indemnizar, no me quiere exceptuar de la regla esa que usted quiere establecer, un nuevo impuesto, una nueva exigencia ambiental, una nueva exigencia en materia de salud pública, bueno, si usted no me quiere compensar, indemnizar o exceptuar de esa situación, como ya ha ocurrido, el impuesto a la tierra, en fin, en varias hipótesis lo podemos marcar, yo lo voy a demandar ante un organismo privado, SEADI o semejante, donde yo tengo todas las de ganar. Vamos a decir, eso no se dice, pero está íncito en esa amenaza. Eso fue lo que en su momento el expresidente Vázquez, ya era expresidente en aquel momento, y el en aquel entonces presidente señor Mujica, dijeron y hablaron y denominaron como la presión chantajista de los monstruos, ¿no? Haciendo referencia al conflicto con Philip Morris. Exactamente, cuando uno firma este tipo de acuerdos, llámense tratados de inversión, llámense contratos de inversión, llámense TISA, lo que le está dando a la contraparte es justamente eso, el tener, yo creo que otra expresión que utilizó el señor presidente Mujica, el expresidente Mujica, el tener el sartén por el mango. Les está dando un poder descomunal a la empresa privada para condicionar la voluntad del Estado. Hay quienes hablan, yo me impresionó mucho un congresista, ex congresista norteamericano, que describió este fenómeno, creo que es una forma muy gráfica de definirlo, como el fenómeno de los estados contratados. Es decir, los estados pasan a ser arrendados, pasan a ser una especie de gestor de servicios contratado por estas grandes empresas para favorecer los intereses determinados y peculiares de estas grandes empresas. Ese fenómeno de los estados contratados nos coloca en una situación bastante compleja desde el punto de vista del razonamiento, porque en efecto hay un consentimiento. Es decir, en el contrato de inversión con Montes del Plata, a mí me molestaba sumamente que la redacción permanente del contrato dice ROU, República Oriental del Uruguay, ROU se obliga respecto de MDP, Montes del Plata. Pero ROU, República Oriental del Uruguay, quien comparecía allí entonces era el entonces secretario de la Presidencia, al decir que comparecía en nombre de ROU, República Oriental del Uruguay, nos estaba comprometiendo a todos nosotros. Éramos todos nosotros que estábamos consintiendo eso. Claro, alguien me dirá, bueno, lo estábamos consintiendo en un documento confidencial, que nació como un documento secreto confidencial, como está pasando en gran medida con este tema del TISA. Este tipo de compromisos asumidos en forma secreta o aún en forma abierta suponen que el Estado está poniendo en una bolsa de negociación aspectos que no pueden ser negociables. Para mencionar uno solo, el que recién referíamos. No puede ser negociable, no puede colocarse en una bolsa de negociación de cambio de fichas una por otra el poder legislativo de un Estado.
porque es donde radica la soberanía, es donde radica la expresión del pueblo. No se puede colocar como una ficha para negociar la soberanía legislativa, no puede quedar condicionada a la voluntad de una empresa privada. Está fuera de lo que habitualmente los abogados decimos, está fuera del comercio de los hombres. Ese es el punto neurálgico. Hemos prestado un consentimiento, o alguien ha prestado el consentimiento, siendo que ese consentimiento no es válido de ser prestado, de ser cedido, de ser entregado como ha sido. Estamos entonces mediante esta vía del consentimiento, válido o inválido, y allí podemos discutir, estamos justamente en un proceso de descomposición nada menos que de un Estado-nación, de la soberanía, de descomposición del concepto de república, y todavía algo más grave, de descomposición del concepto de democracia. Estos acuerdos están creando fuente de derecho que no tiene una raíz democrática, que no tiene una raíz originada en la voluntad del pueblo. Bueno, Enrique, estamos en el momento Perfecto. final. Te agradecemos la visita, la participación directa, pero la gente se está movilizando. Eso es bueno y está creando conciencia política, no solo a nivel local, sino en el contexto regional y latinoamericano.